Buenos días a todos. Queremos darles las gracias por estar formando parte de Webinars Back Mujeres Positivando. Estamos emocionados de continuar con el desarrollo de nuestra serie de webinars protagonizada por increíbles mujeres empresarias y líderes. Queremos impulsar, empoderar y promover sobre todo el talento femenino en las empresas, pues somos conscientes del liderazgo de las mujeres. Iniciar informándoles que pueden realizar sus preguntas o comentarios en la opción de chat, las cuales podremos desarrollar al finalizar la ponencia. En este chat también compartimos con ustedes nuestra encuesta, solicitando de su apoyo en completarla para poderlos tomar en consideración en futuros webinars. Este día nos acompaña como ponente Ruth Molina. Ruth es licenciada en psicología, posee certificación internacional de coaching y una certificación internacional de practicante en programación neurolingüística, un diplomado en educación de la afectividad y un diplomado en neuropsicología cognitiva, además de un máster en psicología clínica. Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el área clínica, brindando asesoría psicológica clínica privada y a empresas con temas enfocados en el manejo de estrés, ansiedad, depresión, relaciones interpersonales y coaching, desarrollando e implementando programas para empresas. Nos sentimos realmente agradecidos de contar con su participación, Ruth, y sin más le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias, Gaby, por la introducción. Muy emocionada, agradecida por haberme tomado en cuenta en esta oportunidad sumamente valiosa. Porque como mujeres, evidentemente, tenemos diferentes áreas a las cuales nos tenemos que enfocar y áreas en las cuales también tienen una importancia increíble para que podamos nosotros desenvolvernos de manera integral en el mundo. Y es que en esta mañana les quiero hablar de un tema que asumo yo que no es nada nuevo para ustedes, que en muchísimas ocasiones lo pudieron haber escuchado o incluso que actualmente lo están trabajando. Y es que para nadie es secreto este tema de que en el mundo actual pues se padece de muchísima ansiedad. Y por ende, nuestro enfoque debe de ser principalmente en tener estrategias que nos permitan manejarnos, aun cuando haya un padecimiento de ansiedad. Por eso se escogía ese tema sumamente valioso. Y es que es importante saber, de repente saber identificar de dónde viene esta ansiedad. Primero, es importante saber que es una respuesta física y psicológica al estrés. El estrés sabemos que es un estado de tensión física, psicológica o emocional. Ahora bien, datos importantes de la ansiedad, y es algo que nosotros debemos de aprender a identificar y a discernir, es la diferencia entre los factores reales e imaginarios. Ansiedad, pues por supuesto que siempre va a estar pendiente, siempre va a estar presente en nuestro día a día, una ansiedad cotidiana que ya más adelante vamos a ir viendo cuáles son esos casos en donde se puede presentar. Y es que si yo quisiera, si yo tuviera ese poder de cambiar un chip, de instalar un conocimiento este día que tenga un aprendizaje directo de cómo manejar la ansiedad, primero me gustaría que interiorizaran el punto que la ansiedad, por supuesto, que al igual que todas las emociones, tiene una función. Y la función es tirarnos una señal de alerta cuando hay algo que se sale de nuestro camino cotidiano. Y es que acá viene un punto muy importante. Cuando decimos que de los puntos claves que debemos de saber identificar entre diferencia entre factores reales o imaginarios, es saber identificar, por ejemplo, una situación que evidentemente, sí o sí, me va a evidenciar un malestar emocional, me va a evidenciar de repente tener una señal de alerta, una sensación de peligro. Por ejemplo, se termina una relación, por ejemplo, hay problemas en el trabajo, hay algún diagnóstico que se acaba de compartir. Son situaciones que sí o sí nos van a transmitir cierto tipo de malestar. Ahora bien, la idea que nosotros vamos haciendo de acuerdo a esa situación primaria es lo que nosotros definimos como un factor un tanto imaginario. ¿Por qué? Porque ya son temas que nosotros vamos tratando de ir completando ante la incertidumbre que nos refieren estas tres situaciones críticas que yo les mencionaba anteriormente. Por ejemplo,
me acaban de dar un diagnóstico y empiezo a pensar, o mejor dicho, a catastrofizar, a pensar que va a pasar lo peor de lo peor. ¿Se acuerdan en aquellas etapas cuando empezaba todo ese tema del COVID? Que a Dios gracias, pues ya es un tema del pasado, pero ¿se acuerdan? Y cómo eran generalmente los patrones que se tenían en mente, que se decía, si a mí me llega a dar COVID, me van a hospitalizar, voy a morir, va a ser el peor de los diagnósticos, y empezamos definitivamente a hacer de esa situación pues muchísimas cosas que fueran a salir de la peor manera que podían suceder. Entonces, es importante poder identificar cuándo es una situación, un factor real que me preocupa y cuándo estamos imaginando, o mejor dicho, catastrofizando esa situación. Como les digo, si yo pudiera transmitir un conocimiento y pudiera decirles como, bueno, este chip es el que debemos de cambiar, sería aprender a no satanizar la ansiedad. ¿Y a qué me refiero con esto? La ansiedad, por supuesto que tiene una función, ya lo vamos a ver más adelante, pero aprenderlo a ver como una emoción completamente humana y completamente natural. Somos personas que sentimos, que evidentemente sí nos van a afectar algunas situaciones, pero no necesariamente tiene que ser algo catastrófico. Y por último, pues, otra de los factores claves para poder involucrarnos en nuestra ansiedad, saber de ese tema, sabemos que es una respuesta integrada a la amenaza que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, utiliza para protegernos. Ahora bien, si vamos en la siguiente diapositiva, nosotros podemos ir viendo, ojo, les estoy poniendo todo el contexto de lo que es ansiedad, porque la ansiedad, para poder afrontarla, primero tenemos que entenderla. Entonces, me he ido un poquitito atrás para que logremos totalmente entender este tema. Y es que la ansiedad, nosotros es importante que tengamos en cuenta que creo que todos acá hemos manifestado o experimentado alguna situación que nos ha provocado ansiedad en nuestra vida, que es lo que llamamos la ansiedad cotidiana. ¿Y por qué nos sirve hablar de esto? Pues evidentemente para poder reconocer como este tema como algo humano y natural que les decía. Un tipo de ansiedad cotidiana, por ejemplo, puede ser una inquietud a la hora de pagar las facturas, preocupación por conseguir trabajo, vivir una ruptura sentimental u otros acontecimientos vitales e importantes de la vida. ¿Cuándo se convierte en un trastorno de ansiedad? Cuando vienen a caer en una inquietud constante e infundada que provoca un sufrimiento significativo o interfiere en nuestra vida cotidiana. Ojo, una inquietud constante. Luego, un ejemplo de ansiedad cotidiana puede ser vergüenza o timidez en una situación social incómoda o difícil. Si voy a algún lugar, no me siento muy cómodo, no conozco mucha gente, presento un poquitito de ansiedad, es una ansiedad cotidiana. ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Cuando evitamos situaciones sociales por temor a ser juzgado, avergonzado, por ejemplo, o humillado. Entonces acá lo que les estoy tratando de explicar un poquitito es que hay situaciones que sí me permiten experimentar un nivel de ansiedad cotidiana y hay otras que ya se convierten, o mejor dicho, dejar en visto cuando se convierte en un trastorno de ansiedad. Otro ejemplo de ansiedad cotidiana, por ejemplo, nerviosismo, sudoración antes de alguna reunión importante, antes de algún examen importante, una presentación empresarial de vital importancia, un discurso, tengo que exponerme al público. Es definitivamente una situación que me va a provocar cierto tipo de ansiedad cotidiana. ¿Cuándo va a ser ya llamada de alerta que es un trastorno de ansiedad? Cuando se involucran ataques de pánico aparentemente inesperados, pero acá ya sabemos que no es inesperado, y una preocupación de volver a experimentar uno. Entonces, como vamos viendo, todos, y eso es lo que les trato de transmitir, todas vamos a presentar en algún momento ansiedad. Y es importante que lo aprendamos a ver como una forma natural y humana. ¿A qué me refiero? Lógicamente, si alguna de ustedes se quiebra un pie, es bien difícil que yo les diga, mire, pero bailemos, ejercitémonos, vamos a subir el volcán de Santa Ana. Porque lógicamente está teniendo un dolor en su pie y va a necesitar cierto tipo de cuidados para lograr recuperarse. Algo similar funciona con la ansiedad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, recibo una mala noticia, que eran como algunos ejemplos de los que yo les comentaba antes,
lógicamente, humanamente, voy a sentir incomodidad, voy a sentir a lo mejor un poco de tristeza, voy a experimentar un poco de incertidumbre, y no por eso significa que haya un trastorno o sea algo que yo no puedo manejar o no pueda superar. Ahora bien, es importante recordar que la ansiedad es un estado emocional que se ve acompañado evidentemente de cambios corporales y también psicológicos, que más adelante los vamos a ver, porque se presenta como una reacción adaptativa. Acá viene esta información sumamente valiosa. Y con esto, si nosotros logramos interiorizar esto, vamos a poder definitivamente afrontar la ansiedad, porque la ansiedad cumple una función importante en el ser humano. Y es que esto vamos a verlo textual. Todas nuestras emociones cumplen alguna función, nos ayudan a prepararnos para algo, o movilizarnos y no quedarnos paralizados. Y por eso se le llama que todas las emociones tienen una función adaptativa, porque nos permite adaptarnos a los cambios. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes a sus hijos, o incluso muchas de nosotras también, qué sería si nosotros no experimentáramos el miedo, por ejemplo? O se imaginan a un niño, y este ejemplo siempre lo pongo en charlas de ansiedad. Se imaginan a un niño tratando de cruzar una carretera de 6 carriles sin experimentar como ese nervio, sin experimentar algo puede salir mal, solamente dejándose ir. ¿Qué desastre podría suceder o no? Y es que esa sensación que en el ser humano muchas veces ya es un chip instalado, pues definitivamente nos está lanzando la idea que, hey, hay una alerta, hey, podemos hacer esto de una mejor manera. Lo mismo sucede con la ansiedad. La cuestión acá es que a nosotros a veces nos pensamos que las emociones desagradables no nos sirven para nada. Sin embargo, son sumamente importantes para nuestra vida, porque sin ellas nosotros no vamos a lograr adaptarnos al medio. Ruth, pero ¿y el enojo puede tener una función adaptativa? Por supuesto que sí, porque una función adaptativa, pues definitivamente puede ser el aprender o el que nos ayuda a poner límites. La ansiedad adaptativa nos sirve para estar alertas. Si existe, por ejemplo, algún tipo de peligro en nuestro entorno, nos da la señal de alerta para podernos proteger. Entonces acá, con esta información, yo me doy por satisfecha si ustedes logran desmitificar la ansiedad. Y esa es una de las primeras estrategias para afrontar la ansiedad. Y creo que vamos entendiendo por qué. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando logramos desmitificar la ansiedad, nosotros lo empezamos a ver como, bueno, pero sí, en mi vida tiene una función. Y la función es, de alguna manera, protegerme. ¿Me explico? Ok. Vamos a ver también la funcionalidad en la siguiente diapositiva de lo que representa esto que les estoy hablando. Cuando nosotros somos individuos funcionales dentro de la sociedad, significa que los pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones son útiles para lograr objetivos y nos va a permitir integrarnos en un entorno social. Y a esto se le llama el rendimiento y la adaptación al cambio. Por ejemplo, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, la pérdida de algún ser querido. ¿A qué se refiere con eso? Pensamientos, emociones y acciones, saber que están integradas para, por ejemplo, lograrnos adaptar a un entorno diferente. Comúnmente nosotros pensamos que hablar, por ejemplo, de salud mental excluye totalmente el tema emocional. Sin embargo, se puede tener un bienestar psicológico favorable con la presencia de algún cuadro psicológico. ¿Y por qué menciono esto? Pero es que mira, Ruth, a mí me diagnosticaron con ansiedad, me diagnosticaron con depresión. Y acá lo complemento. Si esto permite al sujeto un buen funcionamiento y participación en la sociedad, así como una correcta relación con sí misma. ¿A qué me refiero? Bueno, pero entonces, si fui diagnosticado con ansiedad, me está tirando la alerta de poder identificar qué pensamientos son los que, si son reales y que van a ser una amenaza, y qué pensamientos yo aprendo a refutar, aprendo a hacer esa lucha de que no es un pensamiento que realmente signifique un peligro para mí. Por ejemplo, me dieron un diagnóstico, no significa
inmediatamente la peor consecuencia que puedo experimentar, sino que, por el contrario, me sirve para estar en alerta, para saber qué me va a funcionar en este camino de recuperación. Ahora bien, luego de ese tema de cuándo es funcional, podemos ver cuándo es disfuncional. Y es que es disfuncional, pues evidentemente cuando ya nos empieza a afectar 1, 2, 3 áreas. Porque nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas no nos permiten vivir una vida satisfactoria. Y es que en 18 años de experiencia que llevo trabajando en el área clínica, yo sí he podido notar que muchas veces la ansiedad, bueno, no es que muchas veces, la ansiedad sí es paralizante en la mayoría de los casos. Y paralizante me refiero, no, yo no doy este paso porque me causa mucho miedo, me causa mucha inquietud, me causa mucho nerviosismo, me causa inquietud, inestabilidad y dejo de caminar. Nuevamente, hacemos todo este desglose de términos no por matar el tiempo, sino que porque lo que me va a permitir a mí afrontar la ansiedad de una excelente manera es entender de dónde viene y para qué viene. En resumen, o mejor dicho, recapitulando, sabemos primero que la mayoría de personas experimentamos ansiedad en algún momento de nuestra vida. Sí, no es decir que todas. Todas hemos manifestado de repente temor, inquietud, sensación de incertidumbre, miedo, etcétera, etcétera. Y lo otro, pues también saber que la ansiedad es de alguna manera una señal, o mejor dicho, una respuesta que me permite tener una alerta y poder enfrentar alguna situación que pudiese traer algún peligro. Entonces, media vez nosotros logremos entender o desmitificar o no satanizar el término de ansiedad, nos va a ser muchísimo más fácil poder afrontar esta sensación cuando se presente. Ahora bien, ya sabemos cuándo es funcional, porque me permite, por ejemplo, prepararme para alguna situación que puedo experimentar como dañina o en la que puedo tener algún efecto negativo. Ya sabemos que es disfuncional cuando me paraliza, cuando mis pensamientos no dejan de correr, cuando mis acciones pues no caminan porque tengo demasiado miedo y cuando mis pensamientos empiezan a mortificar. Hay ciertos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta que son propicios para que la ansiedad pueda ir creciendo. Y es que entre esos factores tenemos, por ejemplo, hereditarios, que ya es cuando hay de alguna manera una presencia en familiares cercanos que hayan experimentado en sí síntomas de ansiedad. Los estilos de crianza, cuando son demasiado, por ejemplo, restrictivos, la falta de habilidades de afrontamiento, un inadecuado control de emociones y un ambiente y factores externos, pues sí o sí son factores que nos van a propiciar a experimentar mayor ansiedad. Sí es importante, creo yo, que para ir teniendo en cuenta cómo voy a enfrentar ese tema, podamos conocer a los síntomas que nosotros podemos presentar también en un cuadro o en alguna situación que experimentemos ansiedad. En un breve momento, les voy a solicitar que tengamos la calculadora del celular lista porque debemos de conocer con qué niveles de ansiedad nos estamos moviendo en el día a día. Muchas personas de repente van ahí por la vida pensando que esto de experimentar ansiedad es algo que no, a mí no me pasa, pero tenemos muchísimos síntomas físicos y psicológicos que están ahí presentes. Entonces es importante tener una vida o una vista, mejor dicho, hacia el interior para que podamos identificar qué nos está pasando en la mente y qué nos está pasando también en el cuerpo. Y de esa manera poder decir, bueno, sí, tengo ciertos niveles de ansiedad, pues, ¿qué es lo que voy a hacer para trabajarlo? Hay ciertos síntomas psicológicos que están presentes en un episodio de ansiedad. Puede ser intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada,
miedos irracionales, ideas catastróficas. Ideas catastróficas me refiero a pensar que va a pasar lo peor de lo peor de lo peor. Como el ejemplo que les ponía, me dieron un diagnóstico automáticamente, empecé a sentir que esto iba a ser lo último en mi vida. O por ejemplo, otra noticia, tengo un problema, cometí un error en el trabajo y catastrofizar significa hacer todo un escenario, obviamente negativo, de esa situación. Cometí un error, me van a llamar la atención muy fuerte, me van a despedir, voy a tener graves problemas para volverme a colocar, no voy a poder pagar la colegiatura de mis hijos, no voy a poder pagar eso. Y empezamos a maquinar hasta, y la mente pues humana tiene esa maravillosa capacidad. Entonces es importante que ustedes determinen si al día de ahora estamos catastrofizando, es decir, pensando que va a pasar lo peor de lo peor. Hay una preocupación cotidiana y que es completamente humana y natural, pero hay otra que se vuelve patológica cuando evidentemente los síntomas psicológicos y físicos pues alcanzan niveles extremos. Otro de los síntomas son, por ejemplo, constante deseo de huir, temor a perder la razón y el control, sensación de muerte inminente, atención dispersa también es uno, falta de concentración, sentimientos de impotencia, irritabilidad, trastornos del sueño, rumiación es darle vuelta y vuelta y vuelta a un pensamiento. En otras palabras, es sobrepensar. Y pensamientos intrusivos. ¿Por qué me di la tarea de poner algunos de estos síntomas? Porque mujeres no nos podemos acostumbrar a vivir con estos síntomas viéndolos como completamente normal. Esto sí o sí no puede ser posible. Porque muchas veces vamos por la vida e incluso ahorita que vemos los síntomas aquí psicológicos, pero en el siguiente aquí les pongo los síntomas físicos, nos acostumbramos a estar mal la mayor parte del tiempo. Nos acostumbramos a tener un fuerte dolor de cabeza, un fuerte dolor de cuello, a andar con la gran tensión muscular, a tener problemas gastrointestinales. Yo creo que sin temor a equivocarme, si yo voy a la clínica, la gran mayoría de consultas creo yo que vienen siendo en temas gastrointestinales. Y es que nos acostumbramos a vivir con esto. Mujeres, no nos podemos acostumbrar a ver como normal estos síntomas y vivir en esto y pensar que es, no, sí, es lo del diario vivir. Por supuesto que tenemos que tratar de tener una vida un poco más equilibrada y sin todas estas afectaciones que les estaba mencionando. Hay síntomas físicos como por ejemplo el aumento de la tensión muscular. Ay, es que ando el cuello, que ni siquiera lo puedo mover, o tengo la tensión acá acumulada en los hombros, etc. Ando mareada, sensación de cabeza vacía, sudoración, fluctuaciones de la presión arterial o palpitaciones, así como ese golpeteo así en el corazón, sensación de entumecimiento o de hormigueo, temblor, molestias digestivas, aumento de frecuencia y urgencias urinarias, diarrea, dolor de cabeza, sobre todo con los dolores de cabeza. Seamos bien conscientes que no es la forma en que tenemos que vivir día a día. Ahora sí, yo les decía de que traía acá, por ejemplo, una herramienta que los psicólogos utilizamos para poder tener una aproximación diagnóstica. Ojo, vamos a hacer con calculadora acá en mano. Les voy a ir dando un tiempecito para poder ir contestando este test. No vamos a diagnosticar a nadie, ¿sí? No vaya a de repente decir, no, mire, fíjese que yo estuve en una charla, estuve en un webinar y dijeron que tengo ansiedad. No, la idea de hacer este inventario de ansiedad es únicamente para lograr identificar en qué nivel de repente nos podemos encontrar y empezar a evaluar si estoy siendo víctima de este tema de ansiedad, de un cuadro de ansiedad, por alguna mala noticia o simplemente porque mi sistema nervioso quedó en alerta. Así que veamos los síntomas que tenemos que evaluar. Por favor, mujeres, calculadora en mano y vamos a ir ahí sumando para ir identificando la frecuencia y la intensidad con la que se pueden presentar algunos de los síntomas que, ojo, no deben de ser normales ni debe de ser el pan de cada día. Así que veamos. Número 1, si me he sentido entumecido. Torpe se refiere, torpe o entumecido a dificultad con los movimientos, ¿sí? Se me caen las cosas, no me muevo con la misma facilidad o agilidad que antes. Ojo, física. Entonces, si me he sentido entumecida,
en los últimos 2 semanas. Si es en absoluto, pues obviamente no lo puntuamos, pero si es leve, vamos a puntuar con 1, moderado un 2 y severo un 3. ¿Estamos claros? 1, 2 o 3. Entonces acá vamos primero. Luego acalorado, en absoluto 0, leve 1, moderado 2, severo 3. Otro que se puede presentar con temblor en las piernas. Ahí vamos punteando 1, 2 o 3. Incapaz de relajarse 1, 2 o 3. Con temor a que ocurra lo peor 1, 2 o 3. Mareado o que sienten como que se les va la cabeza. Con latidos de corazón fuertes y acelerados. Inestable, atemorizado o asustado. Luego nervioso, con sensación de bloqueo, con temblor en las manos, inquieto o insegura, con miedo a perder el control. Recordemos 1, 2 o 3. Vamos punteando, ¿sí? Porque me interesa que tengan en mente en qué nivel nos encontramos. Con sensaciones de ahogo, con temor a morir, con miedo, con problemas digestivos, con desvanecimientos, recordemos 1, 2 o 3. Con rubor facial, es decir, que se van poniendo rojitas. Y por último, con sudoraciones frías o calientes. Ya luego pasamos acá con esta información que nos va a lanzar la idea de que según el puntaje que obtenemos, en la siguiente diapositiva les muestro cuáles son esos puntos de corte. Si ya estuvieron ahí con su calculadora y ven de 0 a 5, pues tenemos un nivel mínimo, presencia de ansiedad que puede ser como esa ansiedad cotidiana. Se presenta porque es de una forma humana, pero estamos bien. Luego, ansiedad leve, ansiedad moderada, o ansiedad severa, cuando tenemos ya un puntaje de más de 30. Ansiedad moderada de un 16 a un 30, ansiedad leve de un 6 a un 15. Ojo, no estamos diagnosticando a nadie, ¿sí? Solamente es tener la idea de qué manera me está afectando física y un tanto emocional, psicológicamente, todas las situaciones que enfrento al día a día. Media vez nosotras, mujeres, tengamos ya identificado esta idea, como en qué nivel de ansiedad pues me encuentro. En la siguiente diapositiva les platico un poquitito de cuáles son los hábitos principales que pueden detonar la ansiedad. Número 1, mujeres, acumular demasiada fatiga, no permitir a nuestro cuerpo y a nuestra mente descansar. ¿Cuántas horas de sueño estamos utilizando al día? No, pero es que mira, de verdad, hay demasiado trabajo, y es que mis hijos no me dan tregua, y es que tengo muchísimas cositas que hacer en casa, tareas cotidianas, tareas del diario vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se va, como si nosotros no dormimos bien, ahí se va definitivamente alterando el sistema nervioso. Recordemos que esto de la ansiedad tiene una íntima relación con el sistema nervioso. Yo no sé si ustedes han oído esto, pero el cerebro reacciona de la misma manera ante un evento real y ante un evento imaginario. ¿Cómo es eso? Bueno, el cerebro empieza a lanzar, da la orden de lanzar adrenalina a su cuerpo, cortisol, que son aquellas sustancias, digamos, que nos permiten hacerle frente a los peligros cotidianos. Por ejemplo, la adrenalina, obviamente, si de repente estoy aquí yo dándole charla y todo, hablando con ustedes, y se asoma por alguna ventana, alguna culebra o algo, pues mi cerebro va a dar la orden de, hey, necesitamos escapar de acá, va a tirar un shot de adrenalina y va a hacer que yo logre salir corriendo de ahí. Entonces, el sistema nervioso, cuando identifica un peligro
ya sea real o imaginario, y les hago énfasis en esto, y les digo que imaginario porque es cuando nosotros catastrofizamos. Y si nosotros justamente no es un peligro que está acá constante, sino que lo estamos catastrofizando, pensando que va a pasar algo negativo, algo malo, pues igual la adrenalina, déjenme decirle que se le sigue acumulando, el cortisol se le sigue acumulando. Entonces, el efecto que realmente tiene nuestro sistema nervioso, la conexión, mejor dicho, que tiene nuestro sistema nervioso con el grado de bienestar que podamos implementar es algo directo. Si nosotros permitimos que haya demasiada fatiga acumulada, nos vamos a enfrentar a un grave problema. Luego tenemos otro hábito principal que puede detener la ansiedad y reprimir las emociones. Cuando reprimimos una emoción, en lugar de evadirla, pues evidentemente se potencia. No le estamos olvidando, solamente estamos dejando que se hagan más grandes, más grande, más grande, más grande. Como una cuenta que no se paga, va sumando intereses, pues lo mismo pasa también con nuestra cuenta emocional, vamos sumándole intereses. ¿A qué me refiero? Vamos sumándole consecuencias y nosotros no logramos expresar las cosas que necesitamos sacar. Y luego también un hábito, ojo, les estoy hablando de hábitos. Ponerse metas demasiado altas, que no significa que no vamos a ser capaces de cumplir nuestras metas. Sin embargo, es mejor mantener las metas de manera realista. Eso pues evidentemente nos va a ayudar muchísimo a no experimentar cuadros de ansiedad más adelante. A ver, vamos a hacer un ejercicio en este momento y vamos a cuestionarnos qué situaciones detonan su ansiedad y cómo logran sobrellevarlo cuando se presenta esa situación. ¿Qué situaciones pueden detonar ansiedad? No poder pagar una factura, tener que enfrentarse a una situación social incómoda, también puede presentarnos cierto grado de ansiedad. Miedo a tener alguna situación potencialmente peligrosa, también puede presentarnos un nivel de ansiedad. Aquí la cuestión está cómo nosotros logramos hacerle frente a eso. ¿Qué hacemos cuando estamos ansiosas? Nos refugiamos en la comida, nos refugiamos en el trabajo. ¿En qué nos refugiamos? Ayuda muchísimo el que nosotros vayamos identificando de qué manera al día de ahora le estoy haciendo frente a la ansiedad. Recordemos que los seres humanos somos resilientes, también aprendemos de todas las situaciones. Si nosotros podemos lidiar con alguna situación en la cual se pensó que no se podía, significa que pueden con otra situación y para eso tienen pruebas para comprobar que sí se puede. Por ejemplo, yo acá en la clínica he escuchado muchísimo cuando me comentan, por ejemplo, y asumo de que a lo mejor se identifican también. Muchas veces se dice, no, piensa mal y vas a acertar, o hay que pensar lo peor para esperarlo, o que hay que esperar lo mejor para que suceda lo mejor, etcétera, etcétera. Pero la cuestión acá a la que nos exponemos, que cuando estamos en una situación difícil, nuestro cuerpo sí está lanzando la alerta, nuestro cerebro está lanzando la alerta de, hey, estén pendientes, en cualquier momento va a salir algo mal. Entonces la adrenalina se sigue produciendo y se sigue lanzando. Entonces, evidentemente, acá, así como lo malo también sucede en nuestra mente, también hay cosas buenas que debemos de rescatar para que no se produzca tanto esa descarga de adrenalina. Por eso acá les pongo el ejercicio. Situación 1, 2 y 3. Identificar situaciones que anteriormente hayan superado para que vayamos asimilando nosotros también que de alguna manera, si pudimos en una ocasión, por supuesto que vamos a hacerle frente a lo que venga. Lo que quiero transmitirles concretamente es que así como nuestra mente tiene la maravillosa capacidad, que es maravillosa esa capacidad de catastrofizar, también podemos mentalmente ir a todas esas situaciones en donde hayamos salido adelante con alguna situación difícil, con algún problema que nosotros hayamos enfrentado. Porque también, al igual que se genera adrenalina acá, también podemos generar serotonina con recordar algún evento positivo. ¿Estamos? Ahora bien, vamos
siguiendo con este tema por virtud del tiempo, y es que es importante saber que algunas situaciones siempre van a ser detonantes de ansiedad. Por lo que en lugar de que nosotros malgastemos la energía evitándolas o intentando escapar de ellas, lo que a menudo va a producir conductas inapropiadas, por ejemplo, es importante una táctica, el prepararse. Cuanto menor sea el número de aspectos desconocidos que nosotros tengamos que afrontar, mayor control vamos a tener sobre esa situación. Por ejemplo, y esto sí tengámoslo en cuenta, yo no sé, mujeres, a ustedes qué tanto les puede costar pararse enfrente de alguien, exponer algún tema. Es que tengo una reunión, eso yo lo he escuchado muchísimo en 18 años. Tengo una reunión y me pongo súper ansiosa al momento de tratar de explicar algo. Si, por ejemplo, se incomoda uno a dar un discurso improvisado, tener que hablar de algún tema especial o exponer algunos resultados, es importante que nos aseguremos de que cualquier informe que nosotros tengamos que presentar ante un grupo haya sido meticulosamente preparado y redactado. ¿Sí? Tomar un tiempo para ensayar, imaginando el público, pronunciando el discurso en voz alta, va a hacer que nosotros nos preparemos para esa situación. ¿Y por qué les ponía ese ejemplo? Obviamente porque lo podemos imaginar muy fácil. Y acá la idea está en que una de las estrategias que nos va a permitir afrontar muchísimo mejor la ansiedad es tal cual como lo pongo acá. Cuanto menor sea el número de aspectos desconocidos que tengas que afrontar, mayor control tendrás sobre la situación. Preparémonos. Hay un ejemplo que yo aplico muchísimo en la práctica clínica y es el famoso círculo de control o círculo de influencia. Hay cosas que nosotros logramos controlar y que están en nuestro entero control por tiempo y por acción, y otras que se salen de nuestro control para poderlo identificar de una mejor manera. En tiempos de COVID, porque el COVID pues sí o sí sigue siendo como bastante, podemos seguirlo poniendo de ejemplo. Hay cosas que no dependían de mí y me mantenían muy preocupada. Por ejemplo, ¿qué cosas no dependían de nosotras? ¿Cuándo iba a terminar la cuarentena? Cada vez iban de 15 días, 15 días, 15 días. No dependían de nosotros las medidas que tomaran las autoridades. No dependía de nosotros en qué momento se iba a declarar que la pandemia había finalizado. No dependía de nosotros incluso si nos iba a dar o no. ¿Qué cosas sí dependían de mí? Guardar las medidas de bioseguridad. Ya sabemos cuáles eran: el lavado de manos, la desinfección, el distanciamiento social, el espacio que poníamos. Dependía de mí cuidar mi cuerpo con las vitaminas que recomendaban. Dependía de mí tratar de mantener los niveles de estrés un tanto bajos o controlables a lo mejor. Entonces, con este ejemplo lo que les quiero transmitir es que nos enfoquemos en las cosas que sí dependen de nosotras, mujeres. Por ejemplo, con esto que les comentaba acá, híjole, tengo que dar un informe, tengo que dar un discurso improvisado. ¿Qué es lo que depende de mí? Prepararme, redactarlo, tratar de tener todos los puntos cubiertos, ensayarlo, imaginarlo, hablarlo, practicarlo en voz alta, etc. Entonces, enfoquémonos en cosas que sí nos corresponden. Porque acá les muestro que, o les recuerdo que incluso en las situaciones que provocan una mayor ansiedad, siempre vamos a tener opciones, especialmente si nosotros disponemos de cierto tiempo para diseñar una estrategia de cómo la vamos a afrontar. Por esta razón, es tan importante que nosotros conozcamos bien la ansiedad a fin de predecir e incluso anticipar las situaciones inevitables con potencial para desencadenarla. Cuando más preparadas nosotras estemos, mayor va a ser el control sobre la ansiedad. Por eso es que yo me he tomado el tiempo de tratar de explicarles y que si hay dos palabras que yo quiero que se lleven de esta mañana es, primero, que la ansiedad tiene una función y eso me ayuda a afrontarla de la mejor manera. Porque la ansiedad no se presenta, y ojo con esto, no se presenta para decirnos que todo va a salir mal o que todo va a salir de la peor manera. Está ahí para decirme que hay algo de lo que me tengo que ocupar. A nosotros nos corresponde identificar o discernir si son cosas que están dentro de mi control o están fuera de mi control. La ansiedad está aquí para prepararnos. Así que, mujeres, tengamos eso muy, muy, muy en claro. Y la otra palabra que a mí me interesa mucho que ustedes logren interiorizar es que es definitivamente una respuesta humana y natural también. ¿Estamos?
Ahora bien, para poder acá ya concretamente tener en mente de qué otra manera le puedo hacer frente, ya la ansiedad se instaló, la idea no es afrontarla todos los días, es tratar también de prevenirla y para eso pues también tenemos que estar, mejor dicho, sí, estar conscientes de que estos temas se pueden evitar. Entonces, acá les pongo en la siguiente imagen que de acuerdo a los enfoques que nosotros podemos tener para poderle hacer frente a la ansiedad, tenemos que ocuparnos de nuestra mente, de nuestro cuerpo y, por supuesto, en la manera en que lo vamos a accionar. Recomendaciones para atravesar la ansiedad de una manera apropiada. Primero, mujeres, acepten lo que no pueden controlar. ¿Sí? Número 1, pongan su estrés en perspectiva. ¿Eso es tan malo como ahorita yo lo estoy viendo? ¿Qué efecto va a tener? Y si la respuesta es sí, traten también de identificar, bueno, pero qué es lo que sí está dentro de mi control y qué es lo que no está dentro de mi control. ¿Tengo problemas financieros? Pues bueno, ¿qué está dentro de mi control? Hacer un presupuesto, tratar de limitar ciertos gastos, tratar de obtener algún tipo de asesoría. ¿Sí? Son cosas que yo puedo controlar. Acá la magia para poder afrontar la ansiedad sí o sí se va a dar en esa dinámica. Cuando nosotros aprendemos a identificar qué es lo que sí depende de mí. Ah, no, pero es que mi hijo, mi hija está pasando alguna situación en el colegio y hay compañeros que los están molestando, por ejemplo. ¿Qué depende de usted? Posiblemente hablar con autoridades del colegio, con el profesor, con el encargado, con el coordinador, orientador. Posiblemente también reforzar el autoestima de su hijo. Sentarse con él, platicar, prestar oídos. Posiblemente buscar ayuda psicológica. Esas son cosas que sí dependen de uno, ¿sí? Hay cosas que evidentemente nosotros no podemos controlar y tenemos que aprender a tener esa noción, poderlas dejar fuera. Número 2, pues evidentemente hacer lo mejor que nosotros podamos, que era lo del ejemplo que yo les ponía anteriormente. Mientras más empapados estemos sobre un tema, pues evidentemente mayor control tenemos. Luego mantener una actitud positiva, pues definitivamente esto es primordial porque yo utilizo mucho una frase. Mis pensamientos, o mejor dicho, mi realidad está condicionada a mis pensamientos. Mis pensamientos crean mi realidad. Si constantemente yo estoy a la defensiva o pensando que va a pasar algo malo, etcétera, pues también mis acciones van a ir orientadas a eso. Luego, como última recomendación, para trabajar nuestra mente, aprender a qué desencadena su ansiedad. Por eso les decía anteriormente en los ejercicios, identifiquemos cuáles son esos factores que me dan ansiedad, cuáles son las situaciones de riesgo y cómo reacciono yo. Eso va a ser clave para ponernos a anticipar. Luego tenemos algunas recomendaciones en cuanto al cuerpo y esas recomendaciones, pues, sí o sí, es primero también limitar el consumo de alcohol y cafeína. Está demostrado que tiene un efecto de estimular el sistema nervioso y el sistema nervioso es lo que nos va a dar la señal de estar en alerta. Así que número 1, recomendación, pues, limitar el consumo de alcohol y cafeína. Número 2, ingerir comidas balanceadas, por ejemplo, no saltarse la alimentación. ¿Y saben por qué? Porque en un libro se explica claramente que cuando uno utiliza la palabra dieta, o mejor dicho, se restringe mental y pues obviamente en consumir algunos alimentos, nuestro cuerpo se estresa. Por la importancia que tiene ese tema, lo principal es aprender a comer bien, poder disminuir el consumo de azúcar, no anularlo del todo, sino que controlarlo, lo de los carbohidratos y pues para eso pues está la ayuda también de un nutricionista para enseñar qué alimentos son los que nos van a ayudar muchísimo más. Luego, cuerpo, teniendo siempre la idea de qué es lo que yo controlo en mi cuerpo, dormir también lo suficiente. Cuando uno es estresado, pues el cuerpo sí o sí necesita regenerar también esas energías. Y no sé si ustedes han escuchado esto, pero uno mientras duerme también suele regenerar el sistema nervioso. Y también otra de las recomendaciones importantes es hacer ejercicio cada día. ¿Por qué? No, porque yo no puedo hacer ejercicio, yo no nos llamo bien, pero miren, o sea, sirve para cambiar el chip y para
bajar también los niveles de adrenalina que se acumulan en el cuerpo. Con toda esta explicación que le di, el cerebro interpretó esto como peligro, queda el sistema nervioso encendido lanzando constante descarga de adrenalina, pues por el ejercicio va a ser una maravillosa opción para que nosotros podamos descartar la adrenalina. Y por último, acciones concretas que nosotros podemos hacer para enfrentar todavía más la ansiedad. Ya media vez tengamos en cuenta todo esto de lo que platicamos. Respirar profundamente, esto no es un cliché, no es una cuestión como, ay, no, porque ¿qué relación tiene eso? No, pues por supuesto que el respirar profundamente nos ayuda a controlar la ansiedad. ¿Y por qué? Porque cuando nuestro cerebro identifica que hay un peligro, lanza la señal de adrenalina y todos los órganos empiezan a trabajar en función de esa adrenalina que está recibiendo. Y generalmente el corazón se acelera muchísimo y la idea pues es empezar a transmitir esa tranquilidad para que mi cuerpo también reciba esa estabilidad que le va a permitir estabilizar los signos, la respiración rápida, elevada, etc. Contar lentamente hasta 10, pues por supuesto que nos ayuda a enfrentar también la ansiedad porque nos permite hacer una separación de las cosas que están preocupándonos en ese momentito. No le va a solucionar su vida, recordemos, acción por acción no va a solucionar su vida. Lo que va a ayudarnos a enfrentar la ansiedad es que pongamos en práctica todo esto que hemos hablado. Así como alguien que va a una maratón no va a ganar esa maratón únicamente porque tiene el mejor outfit o porque tiene la mejor condición física o porque entrenó todos los días o porque durmió bien o porque comió bien. La va a terminar o la va a ganar inclusive si hizo esas 5 cosas. Entonces, mujeres, también nosotras, todas estas recomendaciones se trata de irlas haciendo al mismo tiempo. Una a una, pues por supuesto que no va a solucionar nuestra vida. Todas en conjunto nos va a dar definitivamente un cambio. Por último, también es importante poder colocar nuestra energía en dar, en aportar algún tipo de voluntariado, acciones concretas que nos van a ayudar a enfrentar la ansiedad, poner esa energía también en otro lado, tomar los descansos adecuados y, por supuesto, hablar con alguien. Para finalizar, es importante nada más que tengamos en mente una frase que para mí es bastante relevante y es que la ansiedad es la mente yendo deprisa por la vida. Aprendamos a vivir el presente y con la idea de centrarnos en lo que nosotros controlamos. Si yo les decía al principio, pudiera transmitirles algo y tuviera la magia para cambiar ese chip, pues primero, como les decía, que podamos desmitificar este tema de ansiedad y verlo como, bueno, sí, tiene una función. Y la función es alertarme para poder arreglar algo. Entonces, con la idea de arreglarlo, me voy a centrar en lo que yo sí controlo. Y número 2, que les decía, verlo como algo humano, como algo natural, para que nosotros también podamos irle haciendo frente a este tema de ansiedad. Bueno, mujeres, ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Espero no haberles, bueno, creo que no me ha pasado mucho el tiempo, pero cualquier información que necesiten adicional sobre este tema, pues por supuesto que podemos estar en contacto, agradeciendo su asistencia en esta mañana. Espero que haya sido de bastante importancia las cositas que yo le transmitía en este día. Muchísimas gracias, Ruth. Estamos totalmente seguros que sí ha sido de muchísimo provecho todo el contenido presentado. Vamos a abrir este espacio, quizás esos últimos 5 minutos que nos quedan de la sesión, para poder dar lectura a todos los comentarios que tenemos dentro del chat y también a las consultas que nos han dejado por acá. Veo que nos han dejado algunos comentarios, nos dicen buenos días, muy buen tema. ¿Cómo podríamos delimitar que los síntomas son por ansiedad? Por ejemplo, el dolor de cabeza constante. Fíjense que esto, me voy a meter en un poquitito otros temas, pero generalmente cuando mucho depende de la zona de la cabeza, porque generalmente cuando es en esta zona occipital es por tensión. Estos dolores de cabeza, de repente si tiende a ser migraña, si empieza a ser como un tanto que se riega el dolor, eso por ser concreta con esto, pero si su dolor está más que todo como en la zona occipital, es que hay una contractura de cervicales, y eso es importante que lo logren identificar, que dependiendo de la zona donde sea el dolor, si su dolor de cabeza mejora ante sueño, ante periodos de relativa tranquilidad, pues sí o sí nos está dando la señal que es que posiblemente la migraña, la cefalea sea debido a una situación que me está preocupando.
Ok, excelente, muchísimas gracias, Ruth. Tenemos otros comentarios que nos dicen, por ejemplo, Graciela Peña, me gustó mucho este ejercicio de niveles de ansiedad, considero que es parte de autoevaluarnos. Nos dice otro comentario, gracias por tan buena ponencia. ¿Cómo hacer si no podemos ser nosotros quienes manejamos las situaciones que nos generan ansiedad? Miren, eso es súper, súper importante y es que por eso, primero, hagamos ese ejercicio, por favor, tomen papel y lápiz para las situaciones que actualmente les están preocupando y escriban dentro del círculo qué cosas ustedes controlan y fuera del círculo qué cosas pues evidentemente están totalmente fuera de sus manos. Realmente, qué puedo hacer si la mayoría de cosas pues no dependen de mí? Pues miren, para bien o para mal, lo único que nosotros podemos controlar es en lo que yo ejerzo una acción directa en tiempo y pues evidentemente en acciones concretas. Si la mayoría de cosas no dependen de mí, pues mire, yo no sé si para bien o para mal, pero usted no puede hacer absolutamente nada. La mejor recomendación es enfocarse en lo que usted sí controla. Porque si nosotros nos enfocamos en cosas que no dependen de nosotros, o por ejemplo, miren, de las mayores cosas que yo me enfrento es que yo sería feliz si tal persona cambiara su mentalidad, pero no podemos. Y yo le digo, ni usted ni yo vamos a hacer eso, no le vamos a cambiar el chip. Entonces, trabajo en mí para hacerle frente a eso a ese cambio que estamos esperando de otra persona o a ese cambio de acción que estamos esperando. Entonces, no podemos hacer nada para cambiar el chip de otras personas, pero sí podemos nosotros trabajar y de repente identificar qué es lo que no estoy recibiendo de la otra persona o qué es lo que, híjole, no depende de mí en este contexto y yo lo tengo que trabajar. Puede ser a lo mejor prepararme en algún tema o de repente tener un plan B para una situación o identificar genuinamente por qué me estresa tanto la situación que no depende de mí. Pero lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en lo que precisamente nos corresponde a nosotros. Perfecto, gracias, Ruth. Tenemos otro comentario, bueno, consulta de Esther que nos dice, ¿el estrés y la ansiedad se relacionan en algún momento? ¿Se deben de tratar de forma diferente? Sí, miren, qué bueno que me pregunten, porque no sé por qué en esta charla yo no se los dije, pero hay una diferencia bien notoria entre estrés y ansiedad, y se las explico. Estrés es toda esa tensión emocional y física que yo presento ante un estresor o ante una situación actual, concreta, ¿sí? Todo aquello que experimento, dolor de cabeza, preocupación, insomnio, taquicardia, preocupación constante, etcétera. Pero hay una razón por la cual estoy así. Eso es estrés, una tensión, una respuesta de tensión emocional, psicológica, física. Ansiedad es, no hay un estresor como tal, pero todos esos síntomas están presentes. Pero ya no está ese estresor, ya no está esa exposición, ya no está este problema financiero, ya no está este problema familiar, pero las emociones, las sensaciones sí quedaron presentes. Entonces, sí, la ansiedad es una respuesta al estrés que podemos presentar. Solamente que en la ansiedad el detonante, digámoslo así, ya no está presente. Por eso me enfocaba un montón en hacerles ver, bueno, es un peligro o una situación real o es un tanto, no voy a utilizar tal vez ahorita el término imaginario, sino que hipotética, es algo que puede o no puede pasar. Entonces, esa es en sí la diferencia entre estrés y ansiedad. Ansiedad son las sensaciones o la reacción que tuve ante una situación que me estaba preocupando en un momento determinado. Excelente, gracias, Ruth. Tenemos otro comentario por acá que nos dice, la ansiedad en mi caso me ha desencadenado una caída descontrolada de cabello y eso me ha generado más ansiedad. ¿Cómo poder manejarlo? Sí, ahí definitivamente tenemos que empezar a identificar cuáles son los detonantes de estrés o de ansiedad. Algo también que nos puede ayudar muchísimo y ahora que tenemos acceso a muchísimas herramientas que nos ayudan a afrontar el estrés, miren, tómense en serio el consumir
ya sea en alimentos o por suplementos que nosotros podamos adquirir, el magnesio, el glicinato de magnesio nos puede ayudar muchísimo también a estabilizar, bueno, de hecho es un suplemento que nos ayuda a estabilizar el sistema nervioso. Ojo, eso no lo estamos haciendo como que no estoy recetando algo, sino que estoy dándoles herramientas concretas que nos pueden ayudar también para esto. Una caída de cabello pues sucede por la inflamación también que hay en el cuerpo cuando hay niveles de estrés elevadísimos. El ejercicio regular nos va a ayudar muchísimo también a bajar esos niveles de cortisol. La alimentación que nosotros tengamos y también algo que casi nadie sabe, pero es de mucha ayuda, es la exposición al sol. Incluso mujeres, yo me atrevería a pedirles que si están experimentando una baja de ánimo muy constante, si están experimentando niveles muy altos de ansiedad, chequen la vitamina D. En la mayoría de los casos, en mi experiencia de 18 años, yo sí he visto que hay una extrema relación, pero sí, estrecha y extrema relación de baja descompensación en la vitamina D con situaciones o mejor dicho, con síntomas de ansiedad. Entonces, chequeemos eso y pues evidentemente tratemos de tener un entorno más controlado en cuanto a ejercicio físico para bajar niveles de cortisol, de adrenalina, poder tener una alimentación un tanto más balanceada. La hidratación es importantísima. Ya han oído que el sistema digestivo, bueno, el intestino también estará relacionado con la producción de neurotransmisores. Entonces, si ustedes tienen también una buena hidratación, van a estar contribuyendo a hacerle frente al manejo también del tema de ansiedad, del ejercicio, el dormir bien, de manera que se puedan renovar también nuestras estructuras neuronales. Es importante también que tengamos eso en cuenta. Y por acá, de las recomendaciones que yo les hacía, hablemoslo con alguien. Si el estrés está saliéndose de nuestras manos, la ansiedad está saliendo de nuestras manos, pues acerquémonos a alguien, ya sea en un entorno profesional o por lo menos poder compartir con alguien de confianza las preocupaciones que tenemos. Y sobre todo, cuestionemos, hagan ese ejercicio, mujeres, de verdad, hagan ese ejercicio en una página, hagan ese círculo, qué cosas dependen de mí, qué cosas no dependen de mí. Ahí se van a ahorrar muchísima preocupación, porque si nos enfocamos en lo que sí nosotros controlamos, pues nos va a dar la sensación de que estamos avanzando en algo que está en nuestro control. Así que ojo con eso. Excelente, muchísimas gracias, Ruth. En honor al tiempo, pues vamos a leer uno de los últimos comentarios. Ivette Díaz nos dice: muchas gracias por estos espacios, muy buena sesión para conocernos sobre todo lo que día a día nos puede afectar. También tenemos algunos comentarios que nos dicen dónde podemos contactarla, Ruth, para sus servicios y demás. Ahí, si usted también nos puede dejar de pronto su correo electrónico, la forma de cómo podernos comunicar con usted para nuestros participantes también es un dato súper esencial. Lo podemos incluso compartir acá dentro del chat para podérselos hacer llegar a ustedes. Y nada más, pues agradecerles por estar formando parte un día más de nuestras sesiones de Mujeres Positivando. Y gracias, Ruth, por el tiempo y por toda la experiencia que nos ha compartido este día. Gracias a ustedes por sus comentarios, por su intervención y sobre todo por su presencia. Que esta información para que sea valiosa y puesta en práctica. Excelente, muchísimas gracias. Acá dentro del chat estaremos dejando los contactos de Ruth para cualquier consulta o tema adicional. Agradecerles nuevamente y que todos tengan un feliz provecho y una feliz tarde. Muchas gracias.